Vamos también a hablar sobre las teorías del desarrollo y entendamos que las teorías de desarrollo permiten a nosotros, los docentes, identificar y conocer la forma y los tiempos de evolución que tienen los seres humanos para aprender diferentes nociones, conceptos, etc. Gesell es una de las personas que realiza un estudio minucioso y es más, crea una tabla en la cual nos explica un poco el desarrollo que tiene una persona desde que nace hasta que culmina su tiempo de vida, y estamos hablando ya desde la parte de la ancianidad. Gesell realiza este diagrama donde va presentando las tendencias generales del desarrollo de la conducta del ser humano. Gesell se dedicó especialmente este estudio a analizar el desarrollo físico y mental de los seres humanos. Gesell sostenía que cada niño es un ser único e irrepetible, con un código genético individual, heredado con la capacidad de aprender. Para Gesell era tan importante que el niño aprenda desde un punto de vista biológico como fisiológico. ¿Por qué? Porque él nos habla de que el aprendizaje mucho depende de la parte biológica, de la parte hereditaria con que viene el niño dentro de toda esa capacidad de conocimientos previos con los que nace desde un punto de vista genético, para luego verlo desde un punto de vista fisiológico, es decir, cuando ya el ser humano se adapta al contexto, a lo que el entorno le provee como maneras de aprender algo nuevo. Gesell nos habla, ¿no? Y está considerado como padre de la teoría del desarrollo porque para él es muy importante este desarrollo físico-mental. Para Gesell, si el desarrollo físico y mental no está desarrollado, no podrá desarrollar otros tipos de desarrollo, llámese desarrollo emocional, desarrollo moral, etc. Para Gesell nos realiza, para la parte de la evaluación de la conducta motora, en la parte física, él elabora todo un esquema en donde nos indica cuáles son los movimientos corporales con que inicia el ser humano y que a lo largo de un desarrollo evolutivo va manejando y va avanzando y se va desarrollando. Gesell nos habla de que a las 4 semanas de nacido, el bebé mueve la cabeza, la bambolea, que hay un reflejo tónico nucal y que sus manitos están cerradas y que poco a poco se van abriendo. Esto está muy ligado con el trabajo de los reflejos también, ¿no? Que el niño viene con algunos reflejos que nos permiten a nosotros evaluar cuál es la capacidad físico y mental con que viene el bebé. Bien, entonces a través del análisis de la diapositiva podemos ver cómo alrededor de todos los meses y años, llegando hasta los 5 años, el niño ya adquiere esta posición de saltar de manera alternada usando cada pie, ¿no? ¿Por qué? Porque a los 4 años salta sobre un pie, pero a los 5 años ya ha desarrollado la capacidad de poder cambiar de pie, es decir, saltar de manera alternada. Gesell también nos hace un diagrama de cómo el niño va conectándose desde un punto personal y social a su medio ambiente con las personas que les rodean. Y nos habla que a las 4 semanas el niño está mirando fijamente, en este caso el bebé está mirando fijamente los rostros de quienes lo observan. Y no solo ello, sino que está grabando en su memoria quiénes son estas personas que está observando. Así poco a poco va avanzando alrededor de todos los meses y años y llega a los 5 años donde él se puede vestir sin ayuda y hacer algunas preguntas sobre el significado de conceptos que él no entiende o que ya le llaman su atención. Gesell también realiza otro diagrama sobre la conducta adaptativa en la cual evalúa las habilidades para identificar
las capacidades o potencialidades que tiene su cuerpo, ¿no? Sus manos, sus piernas, sus ojos, etc. Donde evalúa la coordinación de sus movimientos oculares, manuales, la capacidad de adaptación frente a situaciones problemáticas pequeñas o sencillas que se le puedan presentar. Nos dice que el niño a partir de las 4 semanas de nacido está mirando a su alrededor, pero esta mirada o paseo ocular no se da de manera completa, es decir, que mira, por un lado no completa esa mirada y cruza al otro lado. Cuando el niño ya está llegando alrededor de esos 5 años, él tiene la capacidad de contar objetos. Y Gesell nos habla de que puede contar hasta 10 monedas o hasta 10 elementos. Es por ello de que si se analiza en algunos documentos del Ministerio de Educación, los niños hasta 5 años pueden contar hasta el número 10 y reconocerlos también. Gesell también elabora un diagrama sobre la conducta del lenguaje, en la cual nos indica de que el lenguaje es una forma de comunicación que tiene el ser humano con su contexto, donde le permite imitar, le permite comprender lo que escucha, le permite hablar también, y esto lo hace a través de gestos, movimientos, vocalizaciones, etc. Estos niveles de madurez de la conducta del lenguaje a partir de las 4 semanas se da primero a través de pequeños ruidos guturales en la cual el niño trata de comunicar o expresarse, y que cuando llega a los 5 años el niño habla sin una articulación infantil, es decir, pregunta el por qué. Su habla es más clara, su habla es más precisa y es comprensible, algo que en los años anteriores no ha sido tan clara, pero que a los 5 años sí ya su habla es articulada y es comprendida. Gesell también nos habla de estas leyes de desarrollo motor, en la cual entendemos y comprendemos que son formas en la cual la persona va aprendiendo a tener mayor control o dominio de su cuerpo, y esto también le permite conectarse y poder aprender. Hablemos de la ley cefalocaudal. La ley cefalocaudal refiere al control corporal de arriba hacia abajo, es decir, que primero se controlan las partes más cercanas de la cabeza y poco a poco va bajando hasta que finalmente se controla las partes que están bajas, llámese las piernas. Eso tiene que ver con la ley cefalocaudal, donde las respuestas motrices se efectúan desde la cabeza hasta los pies. Por ello, los bebés primero controlan su cabeza y el andar o la marcha se da al año recién. Otra ley es la ley próximo-distal, que en este caso refiere al control corporal primero desde las partes cercanas del eje del cuerpo hasta las partes más distantes de la misma, llámese brazo, llámese muñecas, llámese dedos, etc. Esta ley próximo-distal habla de que las respuestas motrices se efectúan desde la parte más próxima del eje del cuerpo hacia las extremidades. Pero también tenemos otras leyes en la cual hablemos de la ley de actividades en masas específicas, que es el ordenamiento en utilizar primero lo que son músculos grandes para luego utilizar músculos pequeños. Y esto tiene que ver mucho con la parte cuando observamos que los niños, desde bebés, niños de nivel inicial también, primero ellos, antes de poder encestar, es decir, de tener el control de la muñeca y de los dedos, primero lo que desarrollan es todo el brazo completo, el músculo completo, ¿no? Igual, los niños no podrán escribir, hacer uso de la escritura si primero no han controlado lo que es hombro, brazo, codo. Entonces, primero van por las partes más grandes, los músculos más grandes, para luego tener un dominio del control de los músculos más pequeños. También tenemos la ley de los flexores y extensores, en donde la prioridad de los movimientos de los músculos flexores antes que los extensores. Es decir, que es más fácil para los pequeñitos flexionar, es decir, encogernos, para luego estirarnos.
Y lo observamos desde que los niños nacen, cuando los acomodamos en una camita, ellos siempre están acurrucados, dobladitos, y poco a poco nos damos cuenta que nosotros también hemos cambiado de la posición de nuestro cuerpo y el cuerpo mismo se va extendiendo. Si también hacemos referencia a un bebé, cuando le damos una sonaja y observamos que ellos siempre están con sus puñitos cerrados, y que para ellos es más fácil, y le das una sonaja y está con la manito cerrada. Pero poco a poco va controlando estos músculos flexores, en la cual ya de estar flexionados pueden extenderlos y pueden abrirlos. Entonces primero flexionan y luego extienden. Si analizamos cada una de las leyes, definitivamente observaremos que sí existe, que parece mentira, pero el análisis de este control del cuerpo es muy importante tenerlo en cuenta para el desarrollo de aprendizajes, porque el niño aprende con su cuerpo, hemos dicho, y si hay este control importante de cada una de las leyes del desarrollo motor, y en la cual el maestro, el padre de familia, está preocupado por evaluar este desarrollo, y ese desarrollo se da de una manera óptima, los logros de aprendizaje también se darán de la misma manera. También es algo importante tenerlo en cuenta las posiciones corporales, que permiten y ayudan a también a que el niño aprenda a tener un control de su cuerpo. Cuando hablamos de una posición supina, estamos hablando de una posición de está el niño acostado de espaldas mirando hacia arriba, en donde lo que busca esa posición es que las piernas puedan estirarse, es decir, que los músculos más grandes se puedan estirar y también los músculos grandes del brazo. Cuando los niños están en una posición supina, es decir, boca abajo, si nos damos cuenta a través de la imagen, lo que se busca es que el niño aprenda a controlar su cabeza en un primer momento y que luego aprenda a controlar el tórax, porque trata de extender y de poder levantarse. Ambas posiciones permiten que el niño, el bebé, pueda tener un mayor madurez, mayor control de su cuerpo, y este control lógicamente se va a ir dando de manera progresiva. Este desarrollo, que es tan importante, que es el desarrollo físico, es una antesala para que se den los demás desarrollos, tanto cognitivo, moral y emocional. Pues bien, abordemos el tema de desarrollo cognitivo con Piaget, en la cual él realiza una tipología de los cambios evolutivos que tiene el desarrollo humano en las personas, y que este desarrollo está ligada de manera directa con el conocimiento, con el logro de aprendizajes. Se inicia desde los 0 a 2 años con la inteligencia sensoriomotora, es decir, que para Piaget todos aprenden desde que están pequeñitos y siguen aprendiendo a lo largo de su vida. Pero este desarrollo está muy ligado con la parte del uso de los sentidos, el contacto mismo con el medio ambiente. En esta inteligencia sensoromotora, que se da alrededor de 0 a 2 años, el niño está a flor de piel para sus aprendizajes, en donde se da un aprendizaje a partir de estadios de esta etapa sensoriomotora, en la cual de 0 a 1 mes, este aprendizaje se da a partir de los mecanismos reflejos, es decir, que los reflejos con que el niño en algunos casos nace y en otros va desarrollando, van desarrollándose de manera plena a través de la estimulación. Asimismo, el segundo estadio, que se da alrededor de 1 a 4 meses, se dan las reacciones circulares primarias, en donde se dan por primera vez algunas conductas de placer para el niño, como son chuparse el dedo, no solo de la mano, a veces del pie, o también el acto de chupar algún objeto que está cerca. A veces hay niños que ya están en contacto de un chupón, entonces sienten esa sensación de placer, y que está dado entre los 1 a 4 meses. Un tercer estadio, hablamos de reacciones circulares secundarias, en donde los niños repiten una acción varias veces, desde un punto de vista ya más intencionado o deliberado. Es decir, que ya lo hacen porque les causa también un placer
estar en contacto de este objeto y lanzarlo, tirarlo, cogerlo, moverlo. Es decir, en un segundo estadio ellos lo hacen, pero de una manera involuntaria, no se dan cuenta, pero en el tercer estadio ya lo hacen de una manera voluntaria, de manera intencional. En el cuarto estadio, de 8 a 12 meses, se da la coordinación de esquemas secundarios, que no es más que una conducta también intencionada con un propósito para solucionar un problema que se le presente. Es decir, si el bebé necesita coger una pelota que se ha ido muy lejos, pues busca la manera de cómo alcanzar, cómo solucionar ese problema, y posiblemente lo que hace es primero tantear cómo avanzar y luego comienza a gatear. Entonces, esta coordinación de esquemas secundarios nace de esa voluntad de solucionar un problema, y el gateo es una respuesta a la misma. De 12 a 18 meses se dan las reacciones circulares terciarias, en las cuales se repiten patrones de conducta que sirven de ensayo y error para encontrar la solución del caso, ¿no? Y que está muy ligado al estadio anterior, donde en el estadio anterior el niño quería coger la pelota, pues gateaba y solucionaba el problema. Era más fácil de resolverlo. Entre 12 a 18 meses el problema un poquito se complica, y estamos hablando de encajes pequeños donde el niño quiere encajar algunos bloques, pero no encajan. Entonces hace varios intentos hasta que logra encajar, y esa suma de errores y de aciertos hacen que el niño aprenda y luego ya puede encajarlo correctamente. El sexto y último estadio de la etapa sensoriomotora se da a los 18 a 24 meses, en donde se dan nuevas representaciones mentales. ¿Y en qué consiste? Consiste en que el niño, a partir de esa edad, estamos hablando hasta los 12 años, 2 años aproximadamente, el niño ha guardado en su cabecita, en su mente, muchas imágenes mentales. Estas imágenes mentales son símbolos de representaciones que ha observado en su medio ambiente. Y ya no necesita a veces ver el objeto porque ya lo tiene aquí. Un ejemplo, el niño entre un año y medio, vio un gato y aprende que es un gato porque tiene la forma del gato, el sonido hace miau, entonces todo eso lo relaciona, es un gato, va guardando esa información. Cuando está en el sexto estadio, que ya tiene hasta 2 años, él automáticamente solo escucha el maullido, no ve al gato, pero él sabe que ese maullido proviene de un gato. O lo relaciona rápidamente porque eso es lo que ha guardado en su esquema de representación mental. Bien, entonces, esto concierne a la etapa primera, que es la etapa sensoriomotora, que se da de 0 a 2 años. Luego hablamos de la etapa de periodo simbólico-intuitivo. En este periodo de pensamiento simbólico-intuitivo está dado en la etapa preoperacional. Es una de las etapas importantísimas en los niños, porque aquí en este caso vamos a analizar de que los niños tienen esta capacidad de poder conocer, identificar y valorar operaciones previas a un siguiente estadio, que es de las operaciones concretas. Cuando hablamos del estadio preoperacional de Piaget, estamos hablando de que esta etapa también se subdivide en dos, en la subetapa simbólica y en una etapa intuitiva. En estas dos subetapas que corresponden a la etapa preoperacional, encontramos representaciones simbólicas, es decir, que el niño representa su vida diaria, su cotidianidad familiar, escolar, la repite en sus juegos mismos. Asimismo, ya el lenguaje tiene un uso intencionado, es decir, que los niños usan su lenguaje para comunicar, para expresarse, etc. Hay un pensamiento de 2 a 4 años, un pensamiento egocéntrico, es decir, que ellos son el centro del universo de la atención de los adultos y requieren esa atención. Y cuando no la tienen, ya tratan de llamar la atención. Asimismo, hay un animismo infantil. Este animismo infantil está referido con la parte de darle vida a objetos que no tienen vida. Y con respecto a la imitación diferida, también estamos hablando que es una imitación que tiene que ver con la parte de buscar o de copiar un modelo, en la cual esta copia del modelo está dada sin que esté representada. Cuando hablamos de imitación diferida es cuando le decimos, a ver, ¿cómo hace un gatito? Y ellos hacen miau, pero ya no está presente el gato, pero la imitación se da. También ahí hablamos
de un pensamiento transductivo. Este pensamiento transductivo es un pensamiento altamente creativo, es decir, que los niños imaginan cosas, que un objeto crean sinnúmeros de cosas, además dicen que el objeto caminó, que el objeto voló, etc. Entonces, el detalle de este pensamiento transductivo, también algunos lo llaman como un pensamiento no lógico, porque los niños están hablando de A y luego van y hablan de B, que a veces no tienen nada que se relacione, pero que para ellos ambas cosas son importantes. Ese es un pensamiento transductivo. También hablamos de un pensamiento sincrético en este periodo preoperacional que se basa exclusivamente en lo que ellos perciben. Este pensamiento sincrético predomina mucho la intuición, es decir, de que los niños suelen cometer errores de razonamiento al tratar de vincular ideas que no están relacionadas. Y esto es posible por el pensamiento transductivo, donde hablan de una cosa que no tiene que hablar con otra y al momento de intentar relacionarlo no lo pueden hacer porque son dos situaciones diferentes, ¿no? Y que a veces son situaciones no lógicas. Quizá un niño de 3, 2 años está paseando con su mamá y ve que se abre el ascensor y que el ascensor sale una persona con un bebé o sale embarazada. Entonces el niño imaginativamente cree que el ascensor, que gracias al ascensor las personas salen embarazadas o salen con bebés, ¿no? Entonces son situaciones erróneas del mismo pensamiento preoperacional. Nuevamente, recordemos que el egocentrismo es la incapacidad de que el niño asuma o toma el lugar de otros. Al contrario, en el egocentrismo el niño busca que todos puedan estar observándolos, porque lo que necesita es llamar la atención de todos quienes lo rodean con la finalidad de lograr un pedido, una solicitud, etc. Asimismo, también recordemos que el animismo es darle vida a objetos inanimados y vemos cuando a veces las niñas están jugando con su muñeca y le están dando de comer, le están dando un biberón y ellos se imaginan de que el bebé está llorando y que tiene hambre y por eso están ellos ayudando a que el bebé no tenga hambre cuando en realidad es un muñeco, ¿no? Le están dando vida a eso. Y cuando hablamos del artificialismo, estamos hablando de que los niños piensan que todo lo que ellos observan en su contexto ha sido creado por el hombre, no por otra persona, sino por el hombre. Bien, entonces, animismo darle vida a un objeto inanimado y el artificialismo creer que todo, ríos, árboles, estrellas, todo es creado por el hombre. Cuando hablamos también de la centración, que es otra de las características de esta etapa preoperacional, estamos hablando de la centración. Es decir, que los niños piensan solamente, centran toda su atención en un aspecto de un objeto, de un contexto, de una situación que a ellos les llame la atención. Entonces, ese centro de su visión no es global para todos los objetos, sino para lo que a él le llama la atención o le interesa. Se centra en un solo aspecto. Entonces, eso es importante porque es parte de esta etapa preoperacional, pero que lógicamente conforme van avanzando, esta forma de centración va dejándose de lado para que el niño aprenda a tener una visión global de todos los objetos y a su vez también una mirada particular de cada objeto o de su entorno en donde se encuentra. Bien, entonces eso lo hemos hablado con la finalidad de recordar un poco sobre Jean Piaget y cada uno de sus etapas cognitivas. Luego tenemos de 7 a 11 años la formación del pensamiento lógico concreto, que está ligada a la etapa de operaciones concretas, donde es una etapa en la cual los niños necesitan el uso del material, necesitan observar ese material, manipular el material para poder estar en contacto directo y que el aprendizaje sea más claro, más positivo y más duradero. En cambio, de 11 años a más se da ya un pensamiento más formal, más lógico, más analítico, más reflexivo, por eso está ligado con la etapa de operaciones formales. Bien, entonces, hacemos un paréntesis para también hablar sobre un tema muy importante como son los reflejos.
¿Para qué nos sirven los reflejos? Pues los reflejos sirven para que uno como adulto, como padre, como especialista, identifique cómo viene este bebé, qué cualidades tiene, qué potencialidades tiene, qué dificultades físicas quizás tiene y qué hacer frente a ello. Entonces, cuando hablamos de reflejo de succión, significa que es un reflejo automático, donde el niño, cuando solamente se le acerca un objeto cerca de los labios, él inmediatamente abre la boca como queriendo succionar porque está estimulado y le recuerda al pezón de mamá, es decir, que él recuerda que ahí se va a alimentar. Cuando hablamos de reflejo de prensión, estamos hablando sobre esta ley que hablábamos de los flexores y extensores, es decir, que los bebitos siempre están con las manos cerradas y en algunos momentos cuando tratan de abrirlas y se le coloca en la palma algún objeto o el dedo de otra persona, ¿qué hacen los bebés? Cierran automáticamente. Entonces, esto significa que su desarrollo físico es correcto, está adecuado. Cuando hablamos del reflejo de orientación, estamos hablando de que cuando tocamos una parte de la mejilla, el niño va a girar hacia el lado donde ha sido tocado, ¿no? Esto me permite un poco identificar que el niño está sintiendo, está percibiendo ese cuerpo, esa mano, y por lo tanto trata de ir hacia donde le causa esa sensación de calor, de frío posiblemente. También tenemos el reflejo de Moro, que es uno de los reflejos que aparece a partir del 7º mes de gestación y nos pasa a las mamás cuando lo hemos estado, de que al escuchar algún sonido, como que sentimos que el bebé se mueve. Y también cuando el niño nace, hasta los 3 meses de nacido, sigue con este reflejo denominado reflejo de Moro. ¿Y en qué consiste? Consiste en de que ante un sonido fuerte, el niño dentro del vientre y afuera del vientre estira los brazos como asustándose. Entonces, este es el reflejo denominado de Moro. El reflejo de prensión que hemos hablado sobre que el niño cierra automáticamente la mano, aparece desde el 7º mes de gestación y desaparece alrededor de los 4 meses de nacido. Es decir, que ya el niño a partir de los 5 o 6 meses, ya esto no es automático porque ya está el desarrollo de los músculos flexores y extensores. El reflejo del tónico y cuello aparece al 7º mes de gestación y desaparece a los 5 meses. ¿En qué consiste? En que el niño comienza a mover su cuellito por el sonido. Si hacemos un sonido aquí, trata de voltear buscando el sonido donde lo escucha. También tenemos otro reflejo importante que es el reflejo de Babinski. Este reflejo de Babinski que aparece cuando el niño nace y que desaparece alrededor de los 4 meses, consiste en que el niño recibe algunos, con el dedo o con la uña de manera muy suave en la planta del pie del bebé y el bebé automáticamente abre y trata de arquear los dedos del pie. Bien, mientras que el reflejo de marcha es que aparece desde un mes de nacido y desaparece a los 4 meses cuando uno intenta levantar al bebé, colocarlo en una posición vertical y que hace automáticamente el bebé comienza a mover las piernas dando la impresión de que ya quisiera caminar. Bien, entonces este reflejo nos permite identificar que si los niños no hay una respuesta clara ante un estímulo, debe este niño pasar por una evaluación a lo mejor neurológica o física en función a las respuestas que da. El reflejo del gateo también es un reflejo en la cual, si recordamos y si hemos visto, colocamos en cubito ventral a los niños y automáticamente ellos tratan de avanzar con su cuerpo. Primero desde una forma de reptar hasta luego tratar de ubicarse y comenzar el gateo. Ese también es una forma de respuesta. Bien, entonces a través de este pantallazo, de esta diapositiva, podemos ver los reflejos y la conducta que tiene el bebé y en qué edad o en qué mes, en qué momento aparece y en qué momento desaparece. Estas diapositivas son parte de la clase y usted como participante está en todo el derecho de analizarlas y de verlas para ir guardando esta información e ir aprendiendo cada uno de ellos. Bien, vamos a ver también otro tema importante que son
4 pensadores, 4 estudiosos del desarrollo psicomotor. En el desarrollo psicomotor existe un sinnúmero de literatura, un sinnúmero de estudiosos que abordan el tema de psicomotricidad desde diferentes puntos de vista, ¿no? Hemos hablado de Jan Nebush, quien habla de un esquema corporal general, y también hablaremos sobre Henry Wallon. Henry Wallon habla desde una psicomotricidad vivenciada desde el punto de que la psicomotricidad permite una conexión entre lo psíquico y lo motor. Wallon afirma que el niño construye su aprendizaje a partir del movimiento, ya que el movimiento le permite desarrollar la acción misma con el pensamiento. Es decir, yo quiero avanzar, quiero caminar. Entonces, esa conexión entre la parte psíquica del querer lograrlo, se le relaciona mucho con la parte motriz. Jean Piaget también nos habla con respecto al desarrollo psicomotor de que la actividad corporal permite que los niños y niñas aprendan no solamente a moverse, sino que este movimiento les permite pensar, actuar y poder finalmente resolver problemas. Bernard Couturier nos habla de las prácticas de acompañamiento de las actividades lúdicas, donde para el niño el moverse le significa un placer. Y este placer le permite, como antesala de este placer, el pensar. Entonces, para Bernard Couturier, el placer para hacer es el placer que le permite a la persona pensar. Bien, entonces, Wallon es un estudioso muy importante en la parte psicomotora, ¿no? No nos olvidemos que para él la parte psíquica está muy ligada a la parte motriz. Entonces, su cuerpo es una expresión de cómo piensa, según Wallon, ¿no? Entonces, eso es importante, que el movimiento permite la construcción del aprendizaje, la construcción de su forma de pensar. Hemos abordado todo el punto de vista desde etapas sensoriomotora con sus respectivos estadios. Hemos hablado sobre la etapa preoperacional con algunas características particulares de esta etapa y hablemos un poquito sobre las operaciones concretas, las cuales se dan alrededor de los 7 a 11 años. Las características principales de estas operaciones concretas son la capacidad de realizar operaciones lógicas, la capacidad de desarrollar la noción de conservación y la capacidad para realizar inclusiones de clases, formas, conceptos y relaciones. En este momento, es decir, a partir de las operaciones concretas, los niños ya van desarrollando un pensamiento reversible. Asimismo, este pensamiento les permite desarrollar un pensamiento reversible, adquirir la noción de conservación. Esta noción de conservación es un preámbulo para que aprendan la noción de número y finalmente el desarrollo de las operaciones lógicas como es clasificar, seriar, conservar, etc. Y desarrollar un pensamiento inductivo, es decir, de dentro hacia fuera. Dentro de las operaciones concretas, según Jean Piaget, en esta etapa es considerada una etapa de transición entre el pensamiento preoperacional hacia el pensamiento ya de operaciones más importantes que vendrán luego con el desarrollo del pensamiento formal, ¿no? Esto permite que los niños en este momento de operaciones concretas, ellos mejoren su dominio corporal, espacial, temporal y puedan desarrollar y resolver problemas de la mejor manera, haciendo uso ya no solamente de objetos concretos, sino de objetos reales de su mismo entorno. Hablemos un poco sobre la etapa de operaciones formales, las cuales ya están ligadas un poco a la parte del nivel secundario, en la cual, de acuerdo al desarrollo cognitivo de Piaget, es una etapa donde se logran los más altos niveles de desarrollo cognitivo, ya que se dan operaciones más formales y lógicas. Aquí se alcanza ya la forma de pensamiento abstracto. En las anteriores es un pensamiento más concreto, pero en este caso ya se da un pensamiento más abstracto, de análisis, de reflexión. También en esta etapa las formas de manejar la información son más flexibles, son más fáciles también de ser entendidas y comprendidas por los
púberes y adolescentes, ¿no? Sea un razonamiento hipotético, deductivo, en la cual la capacidad de producir el pensamiento abstracto tiene ya implicaciones emocionales, ¿no? Es una etapa en donde la parte emocional tiene una relación muy importante, depende mucho de cómo el adolescente emocionalmente se encuentre para aprender también. No solamente basta la edad, sino también basta la parte emocional. En estas operaciones formales se da el simbolismo y proposiciones, se da un enfoque sistémico de problemas para poderlos solucionar, se vuelven más deductivos, es decir, al mayor análisis hay mayores deducciones, se dan operaciones formales, el pensamiento se vuelve mucho más abstracto, hay mucha hipótesis de trabajo y hay mayor abstracción. Bien, dentro de esta etapa se dan esquemas operatorios formales relacionados a la parte lógico-matemática, como el desarrollo de operaciones combinadas, proporciones, coordinación de sistemas de referencia, noción de equilibrio, probabilidad, correlación, compensación multiplicativas y formas de conservación más organizadas. Dentro de esta etapa tan importante, que es la etapa de la adolescencia y de operaciones formales, también hay un cambio en el procesamiento de la información. En esta etapa, los adolescentes no solamente cambian de manera física, también, sino de manera funcional, en la cual se da un cambio de punto de vista estructural a través del conocimiento declarativo, es decir, que ellos buscan saber qué. Ellos están en esa búsqueda, en el conocimiento de los hechos, los cuales van siendo guardados en su memoria de largo plazo. Luego también está el conocimiento procedimental, es decir, saber cómo voy a aprender esto o cómo voy a manejar esto, en la cual aquí forma parte muy importante de las habilidades adquiridas. Y estas habilidades adquiridas también forman parte de la memoria de largo plazo. Dentro de este cambio estructural también se dan los conocimientos conceptuales, que es la parte del concepto mismo, es el saber por qué. En este saber por qué lo que se busca y lo que buscan los adolescentes es la comprensión interpretativa de las cosas que están en su entorno y que están guardadas también en la memoria de largo plazo. Dentro de estos cambios funcionales que se dan en los adolescentes que están iniciando la etapa de operaciones formales, también se da un cambio funcional desde el punto de vista del proceso de obtener, manejar y retener la información, que se da desde un punto de vista diferente al adulto. En el caso de los adolescentes, la conexión del proceso de manejar información se hace de manera más rápida, ¿no? Por lo mismo de que ellos, sus capacidades o habilidades también están a la expectativa de lo novedoso, de lo nuevo, y por ello lo aprenden más rápido. ¿Qué otros cambios pasan en la adolescencia? Pues en la adolescencia hay un desarrollo del lenguaje, en la cual el vocabulario de los adolescentes va aumentando a medida en que se van exponiendo mayores conexiones o mayores estímulos lectores, ¿no? El adolescente entre 16 y 18 años aproximadamente habla 80.000 palabras aproximadamente, pero esto también va a diferir de qué tipo de adolescente estamos hablando, si son adolescentes lectores o adolescentes no lectores, en la cual el lector es el que no solamente lee lo que lleva al colegio, sino que le gusta leer más, mientras que el otro lector solamente lee lo que le indican en el colegio y más no lee. Bien, entonces esto también es, la lectura misma permite que los adolescentes vayan madurando mejor los lóbulos frontales del cerebro. Y esto permite también que su procesamiento de información en la adolescencia sea más rápido o más lento dependiendo de las formas como él va aprendiendo a conectar su información. Un aspecto muy importante dentro de hablemos tanto de la etapa de operaciones formales que están desde la pubertad y adolescencia son los cambios físicos, ¿no? Y sabemos que hay algunos cambios muy observables como es que crecen rápidamente y son altos, ¿no? Hacen un estirón en su estatura, en los varones les cambia la voz, en algunos casos hay acné en el rostro, ¿no? Y estos cambios
tienen muchos complementos y están relacionados mucho con la parte biológica, psicológica y social del mismo, ¿no? Dentro de este desarrollo físico de la pubertad, estos cambios físicos se van dando desde la pubertad, pero van avanzando y van bajando también en la magnitud del desarrollo del acné, del mismo tamaño, cuando van avanzando hacia la adolescencia y hacia la juventud, ¿no? Entonces el desarrollo tiene un pico muy alto entre la pubertad y la adolescencia, pero de ahí el tamaño de la estatura tampoco no varía mucho en las siguientes etapas. Dentro de esta etapa tan importante hay una maduración biológica, es decir, de que los órganos sexuales están maduros y los adolescentes pueden reproducirse, ¿no? Entonces, aquí también está el complemento de la parte del desarrollo moral que está acompañado de este crecimiento físico. También como maduración biológica tiene mucho que ver con la parte del sistema hormonal, ¿no? Las hormonas van cambiando, van variando, es por ello que las niñas tienen su primera menstruación también, que es parte del cambio biológico que les corresponde de acuerdo a esta etapa.